trabajar con accesorios donde nosotros no los tengamos tal vez tabulados en la tabla que habíamos visto, en las tablas del Potter o en alguna otra tabla, ¿ya? También vamos a utilizar el concepto de longitud equivalente cuando nosotros trabajemos quizás con diámetros. Pueden ser diámetros que no estén en la tabla. Por ejemplo, si recuerdan en las tablas del Potter, si veíamos, por ejemplo, la conexión roscada, teníamos simplemente para tres tipos de diámetros, ¿no? A ver, voy a compartir para que todos lo veamos de mejor manera. Ya esta tabla, ¿no? Que habíamos visto, longitudes equivalentes vamos a utilizar, como les decía, para nosotros encontrar o hallar las constantes que no se encuentren tal vez tabuladas acá. Obviamente, teniendo una tabla previa de longitudes equivalentes que posteriormente les voy a mostrar, pero generalmente lo vamos a utilizar cuando, por ejemplo, me den diámetros, por ejemplo, que no estén existentes acá. Por ejemplo, nosotros en esta pequeña sección tenemos para la conexión roscada tres diferentes diámetros, ¿no? Que es 1 pulgada, 2 pulgadas y 4 pulgadas. ¿Qué sucede si en mi ejercicio, por ejemplo, me dan un diámetro de 1,5 pulgadas o un diámetro de 3 pulgadas? ¿No? Yo no lo tengo acá tabulado y como alguna vez les había mencionado, nosotros no podemos tal vez interpolar, sería una aproximación equivocada, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en esa situación es utilizar longitudes equivalentes. Y eso es válido también cuando nosotros trabajemos con diámetros más mayores a los que tengamos acá, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo en mi ejercicio un diámetro de 6 pulgadas, de 5 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas y un diámetro mucho mayor, ¿no? En ese caso también yo puedo utilizar lo que es longitudes equivalentes, ¿ya? Y en el caso de bridada de la misma manera, ¿no? Yo acá no tengo tabuladas de 3 pulgadas o acá, como ustedes pueden ver, entre 4 y 8 yo tengo los valores de 5, 6 y 7 pulgadas, ¿ya? Entonces, en esos casos nosotros podemos aplicar lo que son longitudes equivalentes. Pero simplemente en esa sección, ¿no? Que podemos ver acá, donde nosotros necesitamos las constantes que dependan del tipo de conexión y del diámetro, ¿no? Cuando nosotros utilicemos lo que es longitudes equivalentes, ya vamos a omitir lo que es el tipo de conexión. Ya vamos a ver posteriormente que cuando nosotros trabajemos con longitudes equivalentes, el tipo de conexión va a ser indiferente, pero lo que sí aún se va a tomar en cuenta es el diámetro, ¿ya? Y va a ser en esas condiciones como les indicaba. Para diámetros que yo no los tenga acá tabulados y para diámetros mayores, ¿no? En ese caso yo voy a utilizar. Ahora, en acá habíamos visto también que para este tipo de entradas y salidas de tubería, estas constantes no dependen de la conexión y del diámetro. Entonces, la aplicación de la longitud equivalente no la vamos a hacer acá, ¿ya? Porque es indiferente a lo que es el tipo de conexión y del diámetro, ¿ya? Simplemente en ese tipo de casos. ¿Ya? Es una pequeña explicación que la vamos a ver ya en la aplicación del ejercicio. Como les decía, acá nosotros tenemos este sistema, ya un sistema ya muy conocido, donde tenemos dos tanques y bueno, en este sistema está provisto por una bomba para que nosotros podamos llevar mi fluido de un nivel a otro, en este caso a un nivel superior, ¿no? Entonces, me indican que en ese sistema se encuentra ubicado en la ciudad de La Paz. Me indica que el fluido también es agua a una temperatura estándar, ¿no? 60 grados Fahrenheit. Además, me da las longitudes, como ustedes pueden ver acá, las dimensiones de la tubería, la longitud y el diámetro. Acá me dicen la longitud 1, 14,7 pies, aguas arriba. Y recordemos que aguas arriba, en este caso, indicaba de dónde yo estoy extrayendo mi fluido. En este caso, si yo analizara la longitud 1, simplemente sería desde la salida de la tubería, perdón, desde la salida del tanque hasta la entrada a la bomba, ¿no? Que es el punto de succión. Ya, entonces, de esta longitud nosotros hablamos cuando se nos especifica que es aguas arriba. Nos dan un diámetro, en este caso, de 8 pulgadas. Me dan la longitud 2, que es desde la salida, en este caso de la bomba, del punto de descarga hasta la entrada al tanque, ya que en este caso tiene una
longitud de 160 pies y el diámetro es de 6 pulgadas. También me dan, en este caso, la presión del tanque A. En este caso se trata de un tanque presurizado, por eso nosotros tenemos una determinada presión, que en este caso es 15 PSI-A, ¿no? Y bueno, acá recordemos que esa denominación de PSI-A me indica que es una presión absoluta. También me dan la presión en el punto de descarga, que en este caso es 28 PSIG. Recordemos que también esta otra denominación, PSIG, G me indicaba que esta presión es manométrica. También me mencionan que el material es de acero y que trabaje con las tablas de calibre 40. Y ahí en el gráfico nosotros podemos ver cómo es la disposición. En este caso en el gráfico, si vemos acá aguas arriba, los accesorios, nosotros tenemos tres distintos accesorios, ¿no? Acá la salida de tubería, en este caso tanque tubería, dos codos y una válvula glow. Y aguas abajo, acá tenemos dos accesorios, acá tenemos dos codos y una entrada de tubería, tubería tanque. Ya las diferencias de elevaciones. Podemos notar que el tanque B se encuentra abierto. Y lo que me pide determinar es el caudal que fluye en el sistema, la potencia necesaria en HPs que necesita la bomba, me dan el rendimiento del 75%, la presión de succión y bueno, me piden esquematizar las alturas pisométricas. Ya, entonces empecemos. Y bueno, antes de continuar, les mencionaba algo de lo que era la longitud equivalente, ¿no? Les mencionaba inicialmente que lo vamos a aplicar con diámetros tal vez mayores o diámetros que no se encuentren en la tabla, ¿no? Para poder determinar lo que son las constantes de accesorios. Y si nosotros nos dirigimos acá a los datos, el diámetro 1 es de 8 pulgadas y el diámetro 6, el diámetro 2 es de 6 pulgadas. Entonces, si nosotros vemos estos dos valores, nosotros no los tenemos tabulados en la tablita, ¿no ve? Además, en la tablita, si recordamos un poco, había sí una tabla para 8 pulgadas, pero era para una conexión bridada, ¿no? Y eso es lo que tenemos que considerar acá. No me indica qué tipo de conexiones, entonces nosotros asumíamos roscada, ¿ya? Y en la pequeña sección de lo que era conexiones roscadas, no había diámetros de 8 o de 6 pulgadas. Entonces, en este caso es donde nosotros vamos a trabajar con longitudes equivalentes. Ya, pero antes de aplicar todo eso, vamos a empezar nosotros de manera normal, viendo de qué punto a qué punto yo puedo analizar para poder determinar primeramente lo que es la velocidad, ¿no? Y posteriormente con la ecuación de caudal volumétrico determinar el caudal, ¿no? Ya, entonces analicemos dónde nosotros tenemos tal vez mayor cantidad de datos, ¿ya? Si yo analizara, por ejemplo, desde A hasta S, lo podría hacer, pero tendría que tener mínimo la presión de succión, ¿no? Que yo no tengo, pero sí tengo la presión de descarga, ¿ya? Y no sería necesario tal vez trabajar de A a D, porque yo necesitaría lo que es la energía de la bomba, que no lo tengo, que yo posteriormente lo tengo que determinar, ¿ya? Entonces, lo más fácil es trabajar desde el punto de descarga hasta el tanque B, ¿ya? Entonces, en estos puntos yo voy a trabajar para poder determinar la velocidad. Y acá, bueno, recalco también lo que ya hemos visto en la anterior clase. Si vemos acá, tenemos dos diámetros diferentes, ¿ya? Lo que indica que las velocidades van a ser diferentes y el factor de fricción también va a ser diferente. Pero por la ecuación de continuidad, el caudal va a ser el mismo. Ya, eso siempre ténganlo en cuenta. Y eso además, ¿por qué? Porque acá va a circular simplemente un determinado caudal. No existe salida por ningún punto del sistema, ¿no? Para que el caudal disminuya o tal vez una adición, ¿no? Que para que el caudal aumente. Ya, simplemente como no existen entradas ni salidas, el caudal va a ser constante en todo mi sistema. Lo que sí va a variar es la velocidad con la cual se va a transportar. ¿Ya? Y además del factor de fricción. Simplemente esas aclaraciones. Bueno, como les decía, vamos a hacer nuestro análisis desde el punto de descarga hasta el punto B, ¿ya? En el punto de descarga nosotros vamos a tener una carga de presión. Esto siempre aplicando lo que es la ecuación de energía siempre en sentido del flujo, ¿ya? Nosotros tenemos la carga de presión, la carga de velocidad y una determinada elevación.
Y bueno, en el transcurso hasta llegar a B, nosotros vamos a tener una pérdida de carga, ¿ya? Que la voy a denominar pérdida de carga total 2. Hasta llegar a mi punto B, en este caso voy a tener igual una carga de presión, carga de velocidad y elevación. ¿Qué consideraciones voy a tomar? En el punto de descarga, voy a hacer un pequeño cambio en la notación, ¿ya? A esta pequeña sección, aguas arriba, la voy a denominar 1 y a esta segunda sección, aguas abajo, la voy a denominar 2, ¿ya? Entonces, simplemente la velocidad de descarga va a ser la velocidad en 2 para que nos podamos ordenar de manera correcta. A este punto de descarga, a este nivel, yo voy a considerar mi nivel de referencia. Ya, si ustedes desean, pueden tomar un nivel de referencia, el punto más bajo, es decir, este punto A, pueden tomar como nivel de referencia. Y si hicieran el análisis de elevaciones, en este caso, sería una elevación de 3,5, como ustedes lo ven gráficamente. Ya, pero eso es a criterio de cada uno. En este caso, yo voy a considerar para mi análisis simplemente nivel de referencia, el punto de descarga. Ya, en este caso, entonces, como yo estoy considerando este nivel de referencia, la elevación en D va a ser 0. En el punto B, la presión. En este caso, mi tanque se encuentra abierto a la atmósfera, entonces la presión manométrica va a ser 0. La velocidad. Voy a considerar que este tanque es muy amplio, donde no va a existir mucha variación o no se va a notar, entonces vamos a asumir que la velocidad va a ser aproximadamente 0. Y acerca de la elevación, como les indicaba, si yo considero este mi nivel de referencia, el de descarga, entonces para la elevación en B simplemente tendría que realizar una diferencia, ¿no? De 23 menos 3,5. Caso contrario, si yo eligiera el punto A como mi nivel de referencia, simplemente hablaría de estas elevaciones, que al final resulta lo mismo. Entonces, simplificando ya mi anterior expresión, voy a obtener esta ecuación, que simplemente está en relación de la carga de presión, en este caso carga de velocidad, las pérdidas de carga total, obviamente considerando lo que es fricción y accesorios, y la elevación del tanque B desde el nivel de referencia que yo me he marcado, ¿no? Que era del punto de descarga. Ya, y acá vamos a reemplazar lo que es la ecuación de Darcy y la ecuación para pérdidas por fricción, perdón, por accesorios, ¿ya? Entonces, la pérdida por fricción y las pérdidas por accesorios. Y bueno, como yo necesito lo que es la velocidad, entonces acá simplemente voy a factorizar, como ustedes pueden ver, voy a factorizar y voy a obtener, bueno, despejando la velocidad 2 porque es lo que yo necesito, voy a obtener esta expresión que la voy a denominar ecuación alfa, ¿ya? Entonces, ¿qué datos yo necesito? Voy a ordenar todos los datos que tenga, siempre verificando las unidades, ¿ya? Esos son los datos necesarios. Primero, la elevación. Como les decía, vamos a determinar la elevación gráficamente, ¿no? Una diferencia de elevaciones, 23 menos 3,5. Eso es lo que estoy realizando acá. La presión de descarga, me daban de dato, me decían que era 28 psig. Como ya les había mencionado, esto ya se trata de una presión manométrica, ¿no? Y esta expresión inicial con la que trabajamos, la ecuación de energía, trabajamos con presiones manométricas y nosotros vamos a llevar a las mismas unidades. En este caso estamos trabajando en unidades del sistema inglés, ¿ya? Entonces las unidades de presión, como ya habíamos visto varias veces, es libras sobre pie cuadrado, ¿ya? Entonces lo vamos a convertir, vamos a realizar el debido factor de conversión y obtenemos este valor de la presión de descarga. El peso específico, en este caso me da la temperatura. Ya me decían que era 60 grados Fahrenheit, pero recuerden que si no me dan, igual lo tendré que asumir como temperatura estándar, ¿no? 60 grados Fahrenheit o 15 grados Celsius. Y este valor lo voy a extraer de tablas del Francini. Y un dato adicional que generalmente nosotros vamos a utilizar es la viscosidad cinemática. Ya es igual en función a la temperatura. La longitud 2, eso ya lo tenía de dato. Ya era 160 pies. Y bueno, lo que nos hace falta es el diámetro. En este caso tenemos un diámetro de 6 pulgadas y nosotros nos vamos a dirigir a las tablas de acero de calibre 40. Me preguntaban también bastante, bueno, para la evaluación que les había dejado, qué material asumir cuando no me dice, ¿no? Habíamos mencionado eso varias veces, pero recordemos que si no me menciona el material,
con el que estamos trabajando, cuál es el material de la tubería, yo voy a asumir acero comercial, ¿ya? Entonces, eso también me indica que puedo extraer los valores de diámetros internos de las tablas de acero. Y existen dos tablas, ¿no? Dos tablas de acero. Una es la tabla de acero de calibre 40 y otra es la de calibre 80. Les mencionaba que la diferencia entre las dos es simplemente el espesor. ¿Ya? ¿Y en qué casos nosotros utilizamos, por ejemplo, las tablas de acero de calibre 40? Las de calibre 40 vamos a utilizar cuando mi fluido sea líquido. Y las de calibre 80 vamos a utilizar cuando mi fluido sea un gas o un vapor. ¿Ya? Esa es la diferencia con la cual nosotros tenemos que ver cuál vamos a aplicar. En algún caso, tal vez, no sé si buscan ejercicios, por ejemplo, en Internet, van a ver que, bueno, para otras universidades, eso de la aplicación de las tablas, ya sea calibre 40 o 80, es indiferente para algunas universidades, ¿ya? Pero nosotros vamos a aplicar lo que les había mencionado, las de calibre 40 para líquidos y las de calibre 80 para gases y vapor. Bueno, acá, como les decía, entonces nosotros nos vamos a dirigir a las tablas de acero de calibre 40 y vamos a extraer el diámetro interno para 6 pulgadas, que en este caso tiene este valor, ¿ya? En unidades de pies. Lo que nos hace falta también para poder determinar lo que es la velocidad, además del factor de fricción, es la sumatoria de las constantes en la segunda sección, ¿no? En este caso, en acá ya lo tengo remarcado, ¿no? Tengo yo dos codos estándar de 90 grados y una conexión tubería tanque. Nosotros sabemos que para poder determinar lo que son las constantes, obviamente esto va a depender del tipo de conexión y del diámetro, ¿ya? Esto siempre se va a cumplir. Entonces, bueno, hagamos una suma previa. Acá nosotros tenemos dos codos de 90 grados y una conexión tubería tanque, ¿ya? Entonces, para poder determinar esta constante, simplemente tengo que realizar la respectiva lectura, ¿ya? Pero, como les mencionaba, si yo me dirijo nuevamente a las tablas del Potter, en este caso voy a asumir que es una conexión roscada porque no me dicen el tipo de conexión, ¿ya? Pero yo no tengo una tabla muy extensa, como ustedes pueden ver acá. Simplemente tengo las constantes de accesorios de 1 pulgada, 2 pulgadas y 4 pulgadas. Y lo que yo les mencionaba era que es incorrecto que yo pudiese tal vez interpolar los valores que hay acá. Por ejemplo, puede ser para pulgada y media. Yo no lo podría determinar, ¿ya? No, no se trata de una recta, porque recuerden que nosotros aplicamos lo que es el método de interpolación cuando mis datos se aproximen a una recta, ¿no ve? Entonces, sería incorrecto que yo quisiese aplicar acá, por ejemplo, la interpolación o tal vez la extrapolación, ya, por ejemplo, para 6 pulgadas, que es lo que necesito ahora, ¿no? O la de 8 pulgadas. Entonces, eso sería incorrecto. La manera correcta es utilizar lo que son longitudes equivalentes, ¿ya? ¿Cómo vamos a aplicar este método? Nosotros vamos a asemejar lo que es la pérdida por accesorios bueno, de cualquier accesorio a una pérdida que puede existir como si este accesorio fuese reemplazado por una sección de tubería. Eso es lo que nosotros vamos a aproximar, ¿ya? Por eso hablamos de longitudes equivalentes. Nosotros vamos a aproximar esa pérdida por accesorio a una pérdida que puede existir si nosotros lo reemplazamos por una tubería, ¿ya? Y acá es donde nosotros vamos a trabajar un poquito en esta ecuación. Las pérdidas por accesorio nosotros sabemos que lo podemos determinar de esta manera, ¿no? La constante de cualquier accesorio, ¿ya? Esto es válido para cualquier accesorio, que obviamente dependa tal vez específicamente del diámetro, ¿ya? Entonces, vamos a reemplazar, en este caso es la constante de cualquier accesorio y la relación en este caso, de la carga de velocidad. Y bueno, esto, como lo estamos aproximando a una pérdida como si fuese una tubería, obviamente vamos a aplicar la ecuación de Darcy, ¿ya? Donde nosotros acá vamos a tener un factor de fricción que lo vamos a nosotros denominar factor de fricción totalmente turbulento. ¿Esto por qué? Porque en los accesorios va a haber un cambio en el régimen que va a ser totalmente turbulento. Eso es lo que vamos a asumir, ¿ya? La longitud a la cual nosotros estamos aproximando.
y la relación de velocidades, ¿no? Y en este caso, como hablamos de la misma relación, la velocidad se va a simplificar y simplemente nos vamos a quedar con esta expresión que la vamos a generalizar esto para cualquier accesorio. Entonces, la constante de cualquier accesorio va a ser este factor de fricción turbulento, que lo estoy denominando, y esta relación de longitud y diámetro, ¿ya? A esta relación de longitud y diámetro la estamos llamando longitud equivalente. ¿Y de dónde nosotros vamos a extraer esto? Vamos a trabajar con otra tablita que es general para diferentes accesorios, donde nosotros no dependemos de lo que es la conexión ni del diámetro. Simplemente vamos a tener un valor acá y nosotros vamos a tener que determinar este factor de fricción turbulento. Aclaro acá que este factor de fricción turbulento, F sub T, no es el mismo factor de fricción que va a existir en la tubería. Simplemente nosotros lo estamos aproximando, ¿ya? Entonces, eso espero que quede claro. Este factor de fricción no es el mismo que existe en las tuberías. Es otro tipo de factor de fricción que yo lo estoy denominando factor de fricción turbulento. ¿Ya? Y esto para cualquier accesorio, ¿no? Que dependa de lo que es el diámetro específicamente, ¿ya? Y como les había adelantado, esto lo vamos a aplicar, por ejemplo, para codos, para válvulas, para Ts, para ese tipo de accesorios. Y lo que les mencionaba era que para las conexiones, por ejemplo, de tanque, tubería o tubería tanque, no depende del diámetro, ¿no? Eso habíamos visto varias veces. Entonces, simplemente en estas dos conexiones no vamos a aplicar longitudes equivalentes. ¿Ya? Y puede ser que lo apliquemos acá en codos, en válvulas, ¿no? En ese tipo de accesorios. Y ahí en acá, como les había mencionado, simplemente vamos a aplicar para lo que son codos o válvulas. Y inicialmente para poder determinar la sumatoria de las constantes, nosotros necesitamos la K de codo y la constante de tubería tanque. Pero como la constante de tubería tanque no depende del diámetro, entonces no es necesario que nosotros reemplacemos esta expresión para la conexión tubería-tanque. Nosotros sabemos que este valor siempre va a ser 1, ¿ya? En donde sí vamos a reemplazar es para determinar la constante del codo, porque nosotros no tenemos una constante para un diámetro de 6 pulgadas, ¿ya? Entonces acá vamos a reemplazar esta expresión, ¿no? Que la hemos deducido. Es una pequeña explicación. Entonces nosotros simplemente reemplazamos. En este caso, cuando hablamos de la segunda sección de mi sistema, va a ser un factor de fricción turbulento 2 con relación a la longitud equivalente del codo de 90 grados. Primero determinemos lo que es este factor de fricción turbulento. Cuando hemos empezado a hablar de lo que era dinámica de fluidos, había realizado una pequeña explicación, ¿ya? De todas las ecuaciones que tal vez que íbamos a utilizar. Y había una expresión específica que era, por ejemplo, esta expresión, que es la ecuación de von Karman, que se utilizaba generalmente para poder determinar el factor de fricción para flujos totalmente desarrollados, ¿ya? O, sí, sería totalmente desarrollados o turbulentos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a utilizar esta expresión para poder determinar este factor de fricción para el accesorio en esta segunda sección. Y si vemos la ecuación acá de von Karman, simplemente depende de lo que es la rugosidad del material y el diámetro, ¿ya? En este caso, vamos a asumir que los accesorios están hechos, obviamente, del mismo material de la tubería. Ya en este caso, como hablamos de acero, la rugosidad es 0,0015 pies y el diámetro obviamente lo estamos asemejando al mismo, ¿no? Entonces, en este caso es 0,5054 pies. Y ese es el valor de la rugosidad relativa, ¿ya? Y es lo único que necesitamos para poder determinar el factor de fricción turbulento para el accesorio, ¿ya? Y este es el valor. En este caso, es 0,015. ¿Qué nos hace falta para poder determinar en sí lo que es la sumatoria de constantes? Lo que nos hace falta es este valor, ¿no? Que es la longitud equivalente para el codo de 90 grados. Y para esto nosotros vamos a utilizar otra tabla. Ya vamos a utilizar esta tabla acá de longitudes equivalentes. Esto también lo voy a subir a Classroom
Ya, esa es la tabla que vamos a utilizar. Nosotros tenemos diferentes tipos de accesorios, como ustedes pueden ver acá, y los valores de longitud equivalente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo necesito la constante, bueno, la longitud equivalente de una válvula globo completamente abierta, este es el valor, 130, ¿no? Y bueno, para diferentes tipos de accesorios. En este caso, para mi ejercicio, yo necesito el valor para un codo estándar de 90 grados, ¿no? Y este es el valor de la longitud equivalente. Entonces, la lectura acá es más sencilla y bueno, podemos extraer el valor que necesiten. En este caso, nuestro valor es 30. Y ahí, entonces volvemos acá. De tablas, nosotros ya hemos leído el valor que era 30. Entonces, simplemente nosotros vamos a reemplazar acá y ya tenemos el valor de la sumatoria de las constantes, ¿no? Que en este caso es 1,9. Ya, entonces simplemente es esa la variación cuando yo no tenga una tabla extensa tal vez para diámetros que no haya, ¿no? En mi tabla, ya ese es el único paso adicional como ustedes pueden ver acá. Y luego el desarrollo es el mismo. Ya, entonces continuemos. Nosotros ya tenemos la sumatoria de constantes 2 y recordemos que es lo que era lo que me hacía falta, además del factor de fricción, ¿no? Entonces, ya teniendo los datos en las mismas unidades, voy a reemplazar, realizar los respectivos cálculos y eh, acá reducir al máximo, ¿ya? A esta expresión que depende del factor de fricción 2 para determinar la velocidad 2 la voy a denominar ecuación 1. Ya, bueno, acá nosotros ya habíamos visto este tipo de ejercicio. Se trata de un ejercicio de iteración donde nosotros vamos a tener que asumir un factor de fricción. Y les había mencionado varias veces que si nosotros asumimos un valor, cualquiera que fuese, siempre lo tenemos que verificar y siempre va a haber la manera de verificarlo, ya que en este caso sería volver a calcular un factor de fricción. ¿Cómo haríamos eso? Nosotros vamos a asumir un factor de fricción 2, vamos a tener la velocidad 2 y vamos a trabajar con el número de Reynolds. El número de Reynolds con la velocidad que hemos hallado previamente, podemos obtener un valor y con este valor del número de Reynolds voy a trabajar con la ecuación 3 que es para poder determinar el factor de fricción, ¿ya? Y simplemente reemplazo y voy a hallar un factor de fricción calculado, ¿ya? ¿Por qué acá yo me adelanto? Y es lo que me preguntaban, ¿por qué siempre yo trabajo con lo que es la ecuación de Swami-James? ¿Ya? ¿Por qué no trabajo con otra expresión? En acá, si nosotros analizamos esta expresión, en realidad esta expresión no debería existir, ¿ya? No debería existir porque si yo inicialmente trabajo con esta expresión, determino la velocidad y posteriormente determino el número de Reynolds, tendría que analizar el número de Reynolds. Recuerden que como yo sabía que mi régimen era laminar o turbulento, con el número de Reynolds, ¿no? Si el número de Reynolds era mayor a 4000, yo asumía, bueno, yo ya sabía que se trataba de un régimen turbulento y podría trabajar con la ecuación, en este caso, de Swami-James o con la ecuación de Colebrook o tal vez con la ecuación de Hallan, ¿ya? Y si mi valor, número de Reynolds, yo obtengo un valor menor a 2000, trabajaría con una expresión que trabajé en régimen laminar, ¿no ve? Pero acá yo trabajo directamente con esta expresión para régimen turbulento, porque si yo analizo acá, esta expresión que depende de la velocidad, obviamente voy a tener valores mayores a 2000, ¿no? Mayores a 4000, y eso me indica que ya estoy trabajando en un régimen turbulento. ¿Ya? Esa aclaración, porque varios me preguntaban por qué directamente yo pongo esta ecuación, ¿ya? Es porque acá ya yo analizo que cualquier valor que fuese, bueno, obviamente diferente de cero, ¿no? Yo voy a obtener un valor mayor a 4000, a menos que la velocidad sea muy pequeña. Entonces, en ese caso, yo tendría que cambiar esta expresión simplemente, ¿ya? Pero generalmente nosotros vamos a trabajar con regímenes turbulentos. Y ahí, como les decía, ya teniendo el número de Reynolds, voy a reemplazar acá y, bueno, obtener un valor de factor de fricción calculado. Obviamente, antes, acá, realizando este cálculo, donde nosotros tenemos la relación de la rugosidad y del diámetro. Ya, entonces yo me voy a armar una tabla como la que siempre habíamos visto. Voy a armar una tabla donde yo tenga valores de factor de fricción supuesto, el valor de la velocidad,
el número de Reynolds y nuevamente el factor de fricción calculado para verificar que lo que nosotros estamos haciendo está bien o no. Ya, entonces yo voy a empezar con cualquier valor. Eh, ¿Se acuerdan que yo generalmente empezaba con 0,020? Ya en este caso vamos a hacer una pequeña variación. Voy a empezar con el valor de 0,017. Ya esto les decía que puede ser cualquier valor, ya cualquier valor que ustedes deseen, que puede estar entre 0,010 y 0,030. Ya tal vez algunos tengan dificultades en este valor, aunque no creo la verdad, pero si ustedes quisiesen iniciar con un valor base, por ejemplo, lo que pueden hacer es trabajar con la ecuación de von Karman para realizar una aproximación, ¿no? Una primera aproximación y determinar lo que es factor de fricción supuesto, ¿no? Obviamente va a ser el supuesto y lo tendrán que verificar, ¿no? Ya, pero esa es una manera también. Ya, pero en este caso voy a empezar con este valor de 0,017. Ya, entonces teniendo este valor, voy a dirigirme a la ecuación 1, determinar la velocidad 2. Teniendo ya la velocidad 2, voy a determinar el número de Reynolds 2 y finalmente determinar un factor de fricción calculado, donde yo tendría que verificar si el valor supuesto y calculado son iguales, ¿no? Que en este caso no ocurre, ¿ya? Entonces tengo que volver a realizar mi iteración. En este caso yo tengo un valor de 0,016 y con este valor yo realizo una segunda iteración. Y entonces voy a dirigirme nuevamente a las ecuaciones 1, 2 y 3, realizando el mismo procedimiento. Y ya obtengo un valor supuesto y calculado igual, ¿no? Y eso me indica que hasta ahí yo voy a realizar mi iteración, ¿no? Entonces, este valor es el correcto de la velocidad, ¿ya? Entonces, como conclusión, para un factor de fricción de 0,016, la velocidad es de 22,077 pies sobre segundo, ¿ya? Entonces, ese es el valor de la velocidad. Y para determinar el caudal voy a utilizar esta expresión de caudal volumétrico, donde en este caso voy a reemplazar lo que es el área de una tubería de sección circular, que es con la que generalmente voy a trabajar. Caso contrario, me debería indicar, ¿no? Que se trata de otro tipo de tubería, de otro tipo de sección. Ya, pero en este caso se trata de una sección circular. Entonces acá reemplazo la velocidad, el diámetro y ya tengo mi caudal. En este caso, tengo un valor de 4,429 pies cúbicos sobre segundo. ¿Ya? Entonces, un ejercicio típico que habíamos visto anteriormente. La única variación acá es la aplicación de la longitud equivalente. ¿No ves? Es lo adicional. ¿Ya? Pero todo el ejercicio es casi el mismo procedimiento. Con esto de adición. ¿No ves? ¿Ya? Entonces, continuamos con el ejercicio. En el inciso B me pedía determinar lo que es la potencia. ¿Ya? Ya me dan el rendimiento. Y nosotros sabemos que para poder determinar la potencia necesitamos el peso específico, la energía añadida por la bomba, el caudal y el rendimiento. El rendimiento ya lo tenemos. El peso específico también y el caudal acá también lo tenemos, lo acabamos de determinar. Lo único que nos hace falta es determinar la energía añadida. ¿Ya? Y para poder determinar la energía añadida, yo puedo trabajar en diferentes tramos, ¿no? Y ya considerando lo que es la bomba, puedo trabajar en el sistema global, ya desde A hasta B, o tal vez simplemente desde A hasta D, donde ya estoy considerando la bomba, ¿no? Y es lo que voy a hacer. Voy a trabajar desde A hasta D, pero si ustedes desean, pueden trabajar en el sistema global. Ya, y en el punto A yo voy a tener una carga de presión, carga de velocidad y elevación. Desde A hasta D, yo voy a tener una pérdida, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, la pérdida total, en este caso por fricción y por accesorios, en esta sección que la voy a denominar 1. Hasta llegar, en este caso, a mi punto D. Acá, perdón, acá yo tengo una pérdida. Acá a causa de la bomba yo tengo una adición de energía, ¿ya? Hasta llegar a mi punto D, donde voy a tener una carga de presión, carga de velocidad y elevación. En este caso, para este análisis desde A hasta D, mi nivel de referencia voy a considerar que es el nivel más bajo, en este caso A. Ya, entonces la consideración inicial, en este caso mi tanque se encuentra presurizado, entonces la presión no va a ser cero,
La velocidad sí va a ser cero porque voy a considerar que mi tanque es amplio y no existe demasiada variación, entonces la velocidad va a ser aproximadamente cero. Como estoy considerando mi punto A como nivel de referencia, la elevación va a ser cero. Acá hago simplemente un cambio de notación. La velocidad de descarga la voy a denominar velocidad 2 nada más. Ya, y bueno, simplificando acá, voy a obtener esta expresión. Y lo que yo necesito es la energía añadida. Entonces acá lo voy a despejar. Pero antes, acá voy a reemplazar en lo que es la pérdida de carga total, lo que es la expresión de Darcy y la expresión para pérdidas por accesorios. ¿Ya? Esto englobado. Y bueno, voy a despejarlo. A esta expresión la voy a denominar ecuación beta. Y voy a ver si tengo todos los datos o es que me falta alguno por hallar. Entonces voy a ordenar mis datos acá. Los datos que yo necesito es la presión de descarga, la presión en A. En mi ejercicio, en los datos me daban una presión de A, pero absoluta, ¿no? Me decía que era 15 PSI A. Ya esto se trata de una presión absoluta. Lo vamos a convertir primero a lo que son a las mismas unidades, en este caso libras sobre pie cuadrado. Y en el enunciado me indicaba que estábamos en la ciudad de La Paz, entonces acá voy a trabajar con la presión atmosférica del medio. Y para determinar la presión en A manométrica, entonces simplemente voy a hacer la diferencia de la presión en A absoluta menos la presión atmosférica del medio. Ya, entonces, este es el valor que yo obtengo. Porque recuerden que estas presiones con las que trabajamos siempre van a ser. Bien, chicos, continuemos. Como les indicaba, nosotros necesitamos determinar la energía añadida, ¿no? Que ya la habíamos despejado acá. Ya habíamos visto ya los datos que necesitamos. Ya tenemos la presión de descarga y acabamos de obtener la presión de A manómetro. Necesitamos también la elevación, en este caso desde el punto A hasta el punto de descarga, como ustedes pueden ver acá ya el gráfico, tenía una elevación simplemente de 3,5. La velocidad. En este caso, nosotros ya tenemos la velocidad 2, habíamos determinado en el anterior inciso. La longitud 1, que teníamos de dato, el diámetro 1. En este caso ya estamos trabajando con diferente diámetro. El diámetro 2 era de 6 pulgadas, en este caso nuestro diámetro 1 es de 8 pulgadas. Es un diámetro diferente, ¿no? Y como les mencionaba, las velocidades van a ser diferentes. Primero vamos a extraer lo que es el diámetro interno 1. En este caso, para 8 pulgadas, nuestro diámetro es de 0,6651 pies. Lo siguiente que nosotros necesitamos es la sumatoria de las constantes 1. ¿Ya? En este caso, nosotros tenemos una conexión tanque tubería. En este caso, como ustedes pueden ver el gráfico, es una tubería entrante. Y tenemos dos codos de 90 estándar y una válvula. ¿Ya? Una válvula globo 100% abierta. Nosotros sabemos que las constantes dependen del tipo de conexión y del diámetro. Podemos asumir una conexión roscada, obviamente la más sencilla porque no me indican, y el diámetro. En este caso, nuestro diámetro es de 8 pulgadas y lo que les mencionaba es que en nuestra tablita no hay, ¿no? Hay simplemente de 1, 2 y 4 pulgadas. No tenemos para mayores a 4 pulgadas. Entonces, en este caso, nuevamente vamos a utilizar lo que son longitudes equivalentes. ¿Y dónde nosotros tenemos que aplicar lo que es ese concepto de longitudes equivalentes? Ya lo habíamos deducido, ¿no? Recuerden que les mencionaba que para esta conexión tanque-tubería o tubería-tanque,
nosotros no dependemos de lo que es la conexión y del diámetro, simplemente era una constante, ¿no? Si era una tubería, justamente en el tanque tenía un valor de 0,5, si era entrante 0,8, si era redondeada 0,3. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. En este caso, como se trata de una tubería entrante, este valor es de 0,8. En cambio, para la constante de codo y la válvula, nosotros sí necesitamos una determinada tabla, tal vez, ¿no? Necesitamos el diámetro, ¿ya? Y no hay para un diámetro de 8 pulgadas. Acá es donde nosotros aplicamos longitud equivalente, ¿ya? Y eso es lo que estoy representando acá para el codo y para la válvula. Ya en este caso, como hablamos de la sección 1, vamos a tener un factor de fricción turbulento para el accesorio, para los accesorios, porque va a ser el mismo, 1. Y acá la longitud equivalente para cada accesorio. Primero para el codo y acá para la válvula. ¿Ya? Y este factor de fricción que estamos viendo acá va a ser diferente. No es el mismo que hemos determinado para el anterior inciso, como ustedes pueden ver acá, no es el mismo. Por eso acá denoto, acá factor de fricción turbulento 2, ¿ya? Y en el que estamos viendo acá, factor de fricción turbulento, pero ya es 1, ¿ya? Esa es la diferencia, no se vayan a confundir, no vayan a copiar el mismo valor que hemos hallado inicialmente, ¿ya? Entonces, primero determinemos el factor de fricción 1, turbulento, esto para los accesorios, ¿ya? Y como habíamos mencionado, este factor de fricción turbulento lo vamos a determinar con la ecuación de Von-Karman porque estamos considerando que en esa sección del accesorio hay un flujo totalmente desarrollado, ¿ya? Entonces, por esa razón utilizamos la ecuación de Von-Karman, que en este caso, como ustedes pueden ver, simplemente depende de la rugosidad y del diámetro. Reemplazando acá este valor que hemos obtenido a esta expresión y despejando, vamos a obtener un valor de factor de fricción turbulento 1 de 0,014. Como ustedes notan, es diferente al anterior. No mucho, pero sí es diferente, ¿no? En este caso 0,014. ¿Ya? Y para las lecturas de longitudes equivalentes, nos vamos a dirigir a la tabla que les había mostrado, a esta tabla. En este caso, nosotros necesitamos nuevamente lo que es la constante de codo estándar, que habíamos visto que era 30, ¿ya? Y lo que necesitábamos también era para la válvula, ¿no? Era una válvula globo 100% abierta, ¿ya? Entonces nos vamos a dirigir acá, una válvula globo 100% abierta. Y este valor es de 340, como ustedes pueden ver. Entonces, 30 y 340, esos son los dos valores que nosotros necesitamos. ¿Ya? Y acá ya hemos realizado la respectiva lectura y lo reemplazamos y realizamos el respectivo cálculo. Ya, en este caso, la sumatoria de las constantes de los accesorios en esta primera sección es de 6,4. Ya, entonces simplemente esta es la aplicación de longitudes equivalentes. Son pasos adicionales nada más, ¿no? En el caso de que nosotros trabajemos con diámetros que no tengamos tabulados para extraer las constantes o diámetros mayores, ¿no? Y el procedimiento continúa siendo el mismo. ¿Qué también necesitamos? Nosotros ya tenemos lo que son las materias de las constantes 1. Lo que necesitamos también acá, como ven ustedes, es el factor de fricción 1 y la velocidad 1. Ya, entonces, ¿cómo vamos a determinar estos dos valores? Primero determinemos lo que es la velocidad. ¿Cómo vamos a hallar eso? Aplicando la ecuación de continuidad, ¿ya? Vamos a relacionar lo que son velocidades y áreas. Acá aplicamos la ecuación de continuidad y lo que nosotros necesitamos es la velocidad en 1, ¿ya? Acá, perdón, acá es la velocidad 1 y el factor de fricción 1. Acá simplemente despejamos la velocidad que está en función a la velocidad 2 y en función a las áreas. Vamos a poner en función a los diámetros. Reemplazamos, porque acá nosotros tenemos todos los valores. Tenemos la velocidad, tenemos los diámetros y este es el valor de la velocidad en 1. Ya teniendo la velocidad, yo puedo determinar el factor de fricción 1 utilizando el número de Reynolds, donde yo ya tengo la velocidad, los diámetros y en este caso la viscosidad. Y voy a obtener el número de Reynolds 1. Con la ecuación de Swamy-Jain, yo puedo determinar el factor de fricción 1.
¿ya? Y ese es el valor, en este caso tiene un valor de 0,015. Y era lo único que me faltaba, ¿no? La velocidad y el factor de fricción, 1. Entonces acá voy a reemplazar todos mis datos, siempre verificando que se encuentren en las mismas unidades. Ya, y bueno, realizando el respectivo cálculo, yo tengo un valor de la energía añadida de 80,175 pies. Y era lo único que yo necesitaba para poder determinar la potencia. Y entonces reemplazo acá y obtengo este valor de la potencia en pies, libras sobre segundo. Lo que yo necesito es simplemente en unidades de HP, realizo el respectivo factor de conversión y ya tengo el valor de la potencia. Y el siguiente inciso lo que me pide es determinar la presión de succión, ¿ya? En este caso voy a analizar en este pequeño tramo de la bomba porque ya no sería necesario analizar tal vez todo el sistema, ¿no? Yo ya tengo las condiciones en el punto de succión y en el punto de descarga, ¿ya? Entonces analizo simplemente en esta pequeña sección desde S a D. Entonces en S yo tengo una carga de presión, carga de velocidad y elevación. Tengo una adición de energía y en el punto de descarga tengo una carga de presión, carga de velocidad y elevación. Estos dos puntos se encuentran a la misma elevación, entonces son iguales y se van a anular. Y acá voy a hacer un pequeño cambio en la notación. La velocidad de succión va a ser la velocidad 1, la velocidad de descarga va a ser la velocidad 2 simplemente, ¿ya? Entonces, acá lo que yo necesito es la presión de succión. Voy a inicialmente despejar lo que es la carga de presión en el punto de succión. Ya, y los datos yo ya los tengo. Tengo la presión de descarga, tengo el peso específico, tengo las velocidades y la energía añadida. ¿Ya? En este caso, tengo este valor. Y entonces reemplazo mis valores y este es el valor de la presión, en este caso de la carga de presión. ¿Ya? Lo voy a convertir, perdón, acá lo voy a despejar, lo voy a multiplicar por el peso específico. Voy a obtener un valor, en este caso, como ustedes pueden ver, de 99.347 libras sobre pi cuadrado. Y como yo necesito en PSI, acá simplemente lo voy a convertir, ¿no? Entonces la presión de succión es de 64,911 PSI. ¿Ya? Y lo último que me pedían en este ejercicio era esquematizar lo que son las alturas piezométricas. Ya, en algunos casos donde me pidan simplemente esquematizar, yo puedo realizar el gráfico así más o menos, ¿no? Generalmente va a ser así, ya, pero para poder verificar su comportamiento, vamos a analizar punto por punto. Les decía que para poder esquematizar y tal vez determinar los valores de las alturas piezométricas, nosotros vamos a hacer un análisis por puntos, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Voy a empezar en el punto A aplicando lo que es la definición de carga piezométrica, en este punto. Posteriormente, de este punto me voy a dirigir al punto de succión, al de descarga y al punto B, ¿ya? En ese sentido, siempre en el sentido del flujo. Y para poder verificar, voy a aplicar en el punto final, es decir, en el punto B, la definición de altura piezométrica. Primero en el punto A, ya como les decía, voy a aplicar lo que es la definición de carga piezométrica, que en este caso es la carga de presión y la elevación. Yo tendría que darme un punto de referencia para analizar esas elevaciones. En este caso voy a darme el nivel más bajo, que en este caso sería el punto A del tanque, ¿no? Y ese va a ser mi nivel de referencia. ¿Esto para qué? Para las elevaciones. Ya en el punto A la elevación va a ser cero, pero como se encuentra, se encuentra cerrado, vamos a tener una determinada presión, ¿ya? Entonces acá voy a reemplazar. Estos valores nosotros ya los tenemos, ya lo hemos determinado previamente, ¿ya? Entonces simplemente reemplazo lo que es la presión, el peso específico, la elevación va a ser cero porque estoy considerando mi nivel de referencia. Y este es el valor de la carga piezométrica en el punto A. Y si yo ya lo tendría que graficar, en este caso es 12 y esto está arriba del nivel de referencia, entonces eso me indica que se encuentra obviamente a la misma rectura, si se puede decir así,
del punto A que yo estoy tomando y más arriba de este punto, ¿no? Se encuentra más arriba, en ese caso 12,525 pies, ¿ya? Desde A hasta S. Yo me dirijo desde A hasta S, ¿ya? Desde este punto hasta llegar a mi punto de succión, yo tengo una pérdida de carga por fricción y por accesorio, ¿ya? Entonces, la carga piezométrica de S va a ser la carga piezométrica en A menos la pérdida de carga que existe al transcurrir desde A hasta S, que es la pérdida de carga por fricción y por accesorio, ¿ya? Y eso es lo que estoy representando acá. La carga piezométrica en S va a ser la carga en A menos la pérdida por fricción y por accesorio. Y ahí esos valores nuevamente yo los tengo, ¿no ven? Acá reemplazo esta expresión, reemplazo mis valores y ya tengo el valor de la carga piezométrica en S, que acá como ustedes pueden ver, un valor negativo y si yo ya lo voy graficando, este valor negativo lo único que me indica es que ese punto se encuentra por debajo del nivel de referencia que yo inicialmente me he dado, ¿no? Entonces se encuentra por debajo. Entonces continuemos desde S a D. En el tramo de S a D ya no existe una pérdida, sino una adición por la bomba, ¿ya? Entonces la pérdida de, perdón, la carga piezométrica en D va a ser la carga piezométrica en S más la adición de energía por la bomba, ¿ya? Y es lo que estoy representando acá. La carga en S yo ya la tengo acá y la energía añadida por la bomba, ¿ya? Entonces, simplemente, como ustedes pueden ver acá, realizo la diferencia y ya tengo este valor. Desde el punto de descarga hasta el punto B, nosotros vamos a tener una disminución en la carga piezométrica. Esto debido a que va a haber una pérdida por fricción y por accesorio. ¿Ya? Entonces, la carga piezométrica en B va a ser la carga en D menos la pérdida que existe, ¿no ven? Entonces, eso es lo que estoy representando acá. Reemplazo, como ustedes pueden ver acá, la expresión de Darcy y la expresión de pérdidas por accesorios. Reemplazo mis valores y ya tengo mi valor. En este caso tengo una carga piezométrica en B, analizando por puntos de 23 pies. ¿Cómo verifico si esto está bien o no? Acá voy a aplicar en mi punto final la definición de carga piezométrica, que es la carga de presión y elevación. En este caso, como mi tanque se encuentra abierto, la carga de presión va a ser cero, pero la elevación desde mi nivel de referencia es 23 pies, ¿no ve? Y esto se cumple, ¿no ve? 23 pies. Ya, entonces la esquematización es de esta manera. Cuando nosotros tengamos tanques presurizados, este punto siempre se va a encontrar por encima, ¿no? Por encima. En este caso, hubiésemos tenido un tanque B cerrado, entonces esto se encontraría por encima del tanque, ¿ya? Esa sería la única diferencia si es que, si es que mi sistema en los dos tanques estuviesen presurizados. Y si los dos tanques no estuviesen presurizados, entonces este punto comenzaría desde esta superficie libre simplemente. Ya, esa es, bueno, la manera de esquematizar las alturas piezométricas. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio, chicos? Eh, Au- Auxi, sobre las alturas de carga, ¿nos puede volver a explicar, por favor? Claro, claro. La Ya, del principio. las alturas piezométricas, ¿no ve? Ya. Ya, a lo que se refiere a las alturas piezométricas, ya esto es importante porque estamos analizando lo que es el comportamiento de la carga piezométrica que existe en todo el sistema, ¿no? Ya, les decía que nosotros tenemos que analizar por puntos, ¿ya? Desde A hasta S, posteriormente de S a D y de D a B. Vamos a aplicar inicialmente en el punto A lo que es la definición de carga piezométrica, ¿ya? Esto lo habíamos visto en las primeras clases, ¿ya? La carga piezométrica siempre va a ser lo que es la carga de presión y la elevación. Entonces, nosotros, ¿cómo empezamos?
Primero analicemos lo que es la carga de presión. En este caso, la carga de presión no va a ser cero, porque acá mi tanque se encuentra presurizado, entonces vamos a tener un valor de la presión, ¿ya? Y acerca de la elevación, de acuerdo al nivel de referencia que nosotros nos demos, vamos a medir las alturas. Ya en este caso voy a considerar que mi nivel de referencia va a ser el más bajo, en este caso el punto A. Entonces, por esa razón, la elevación en A va a ser cero. ¿Ya? Entonces, esa es la primera consideración que estoy haciendo. Entonces, la elevación en A es cero. La presión de A nosotros ya tenemos, ¿no ve? La habíamos determinado y el peso específico igual lo tenemos. ¿Sí? Entonces simplemente resolvemos y ya tenemos la carga piezométrica en A. Desde A hasta S, nosotros vamos a tener una pérdida de carga por fricción y por accesorio. ¿Ya? Entonces, la carga en S va a ser la carga en A menos la pérdida de carga por fricción y por accesorio. ¿Ya? Y eso es lo que estoy representando acá. ¿Sabe? Entonces, la carga piezométrica en S va a ser igual a la carga piezométrica en A menos las pérdidas de carga por fricción y por accesorio. Y entonces, este valor lo estoy reemplazando acá directamente. Y esta expresión, como les decía, engloba lo que son las pérdidas por fricción y las pérdidas por accesorio. Y estos valores ya los tenemos. Tenemos el factor de fricción, longitudes, diámetros, la sumatoria de las constantes y la velocidad, ¿no? Tenemos todos los valores, como ustedes pueden ver acá. Entonces, simplemente lo resuelvo y ya tengo el valor. En este caso, tenemos un valor negativo. Y si yo me voy a graficarlo, este valor negativo pues no me indica que esté mal, ya no me indica inicialmente que esté mal. Lo único que me indica es que este punto se encuentra por debajo del nivel de referencia que yo me he marcado, ¿no? Entonces se encuentra por debajo, ¿ya? Y entonces acá nosotros empezamos con un valor de 12 y eh, como nosotros tenemos bastante pérdida de carga, esto va a disminuir, ¿ya? Va a disminuir. Y de S a D nosotros vamos a tener una adición, ¿ya? Tenemos una adición. Entonces la pérdida, perdón, la altura piezométrica en D va a ser igual a la altura piezométrica en S más la adición de energía. Entonces acá simplemente vamos a sumar, ¿no? Este valor que hemos encontrado y el valor de la energía añadida por la bomba. Y ahí tiene este valor. Y si yo voy a graficarlo ya directamente, esto me indica que estoy añadiendo energía a mi sistema. ¿Esto para qué? Para que mi fluido pueda transportarse hasta el tanque B. Entonces acá podemos verlo también de manera gráfica, ¿no? Desde el punto de succión hasta el punto de descarga. Tenemos una adición de energía elevada, ¿ya? Y desde D a B, nosotros vamos a tener una pérdida de carga, como ustedes pueden ver acá. Y eso se puede también ver de manera gráfica, ¿no? Entonces, en el punto B nosotros vamos a tener una carga piezométrica que va a ser igual a la carga en D menos la pérdida que existe. Ya acá simplemente reemplazamos estas expresiones donde ya tenemos todos mis valores, realizamos el respectivo cálculo y tenemos este valor de 23 pies. ¿Ya? Y lo último es verificar, ¿ya? Y acá en el punto final, es decir, a donde ya está llegando mi fluido, voy a aplicar nuevamente lo que es la definición de carga piezométrica, que nuevamente es la carga de presión y la elevación. En este caso, la carga de presión va a ser cero porque mi tanque, en este caso, se encuentra abierto a la atmósfera. Entonces, lo único que me queda es la elevación. Y sabemos que la elevación desde el nivel de referencia es 23. Esto acá lo podemos ver en el gráfico inicial, ¿ya? Acá, ¿ya? Es 23. ¿Ya? Ahora sí queda claro. Sí, gracias, Oxy. Ya, chicos. Ya, no sé si alguien tal vez tuviese alguna duda. Si ven, el ejercicio es lo mismo, el mismo procedimiento que los anteriores que hemos realizado. La única diferencia acá es la aplicación acá un poquito de lo que son longitudes equivalentes, ¿no ve? Pero es algo adicional. Esto, como les mencionaba y vuelvo a recalcar, es para valores de constantes que necesitemos hallar, pero no tengamos para este tipo de diámetros, que es mucho mayores a 4, por ejemplo, em, que no tenemos en nuestra tablita, ¿no ve? Entonces, para esos casos.
o para valores que nosotros tal vez no tengamos, por ejemplo, para 3 pulgadas, ¿no? Que son valores intermedios y este valor no se encuentra en tablas. Y como les decía, sería equivocado que nosotros tratemos de interpolar, ¿ya? Entonces estaría mal. Lo correcto sería aplicar longitudes equivalentes. Puede ser en algún caso, por ejemplo, en el anterior semestre se dio que, por ejemplo, el diámetro uno era de 4 pulgadas, por ejemplo, roscada. Entonces, para lo que es, para trabajar con el diámetro de 4 pulgadas, sí podíamos encontrar las constantes, pero para trabajar con el segundo diámetro, que digamos era 6, ya no era posible. Entonces, para uno teníamos que aplicar longitudes equivalentes y para otro no. Y eso igual es válido, ¿ya? Entonces acá lo único adicional es esto de la aplicación de longitudes equivalentes. Todo el procedimiento es lo mismo, ¿ya? Espero que eso haya quedado claro. No sé si alguien tuviese alguna duda antes de que pasemos al siguiente ejercicio. Ya me parece que no tienen dudas, ¿no? Espero que haya quedado claro. Auxi, buenas noches, disculpe. Para aplicar la longitud equivalente, ¿solamente se aplica en el diámetro de 4 pulgadas u 8? En longitudes equivalentes vamos a aplicar cuando nosotros necesitemos las constantes, ¿no ve? Acá nosotros sabemos que siempre tenemos que analizar de manera real, ¿no? La manera real es considerar los accesorios también, ¿no ve? Entonces acá, si yo hasta acá realizo mi procedimiento, como ustedes pueden ver acá, lo que necesito es extraer esta constante, ¿no ve? Constante de codo sobre todo, porque recuerden que les mencionaba que esta constante de tubería tanque no depende del diámetro, ¿no ve? Y eso lo podemos ver acá en las tablas de Potter, ¿no ve? No depende del diámetro, existe simplemente un valor, ¿no ve? Pero para lo que sí necesitamos las constantes es para este tipo de accesorios. Ya, por ejemplo, yo necesito lo que era la constante de codo, ¿no ve? Ya, yo necesito la constante de codo. Tendría que dirigirme a la tabla, considerar si es roscada o bridada primero. Digamos que yo asumo roscada, porque es la más sencilla. Mi diámetro, donde yo tengo que realizar mi lectura, en este caso, como ustedes vieron, era de, ay, no recuerdo, creo que era de 8 pulgadas. No voy a ver un momento, por favor. Ya, mi diámetro era de 6 pulgadas, roscada. Si yo me dirijo a esta sección, y es lo que yo necesito, que es mi roscada para un codo estándar, yo no tengo los valores de las constantes para 6 o para 8 pulgadas. Yo no lo tengo. Y como les decía, es equivocado que yo trate de extrapolar estos valores. Estaría mal, ¿ya? Entonces, ahí es donde entra la aplicación de longitudes equivalentes, en esos casos. Cuando, por ejemplo, yo no tenga aquí tabulados, no tengo para 6 pulgadas, no tengo para 8 pulgadas. Pero en acá tampoco yo tengo para 3 pulgadas. Si en algún ejercicio me pidiese para 3 pulgadas, tampoco lo tengo. Y estaría mal que yo lo interpole. En esos casos yo aplico longitudes equivalentes. ¿Eso queda claro, chicos? Sí, gracias, Auxi. Ya en esos casos, ya chicos, en esos casos. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en mi ejercicio me hubiese mencionado que era una conexión bridada? Como ustedes pueden ver acá, yo sí tengo para 8 pulgadas, ¿no ve? Entonces, yo realizaría la lectura fácilmente y directamente. Pero para lo que son 6 pulgadas, yo ya no lo tendría. Y como les decía, no puedo interpolar. Entonces, ahí también tendría que aplicar longitudes equivalentes. Ya, en esos casos, ya chicos. ¿Alguien tiene alguna duda más, chicos? Ya, me parece que no tienen dudas, ¿no? Esa es la única diferencia. Acá ya es un pequeño procedimiento adicional nada más. Ya, entonces continuemos con el avance. Hagamos un ejercicio más, ¿ya, chicos? Ya hemos visto ya este tipo de sistemas, ya en varios casos. Posteriormente igual vamos a ver un poco más, pero continuemos con el avance. Vamos a ver ahora un poquito de lo que son sistemas en serie y en paralelo. La aplicación es generalmente la misma, ¿ya? Solo que con algunos conceptos adicionales. Vamos a ver sistemas en serie que me parece que también ya han visto un poco con el ingeniero al inicio del avance.
Los sistemas en serie se refiere a conexiones de tuberías de diferentes diámetros. Como ustedes pueden ver acá, yo tengo un pequeño esquema, ¿no? Tengo diámetros acá, diámetro 1, que es mayor al diámetro 2 y mayor al diámetro 3. ¿Ya? Esto ya se trata de un sistema en serie, donde lo que yo generalmente les había mencionado en ese tipo de ejercicios es que en acá yo simplemente tengo un recorrido, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Acá tengo una entrada y una salida. Y en acá vamos a tener un mismo caudal. Esto a causa de la ecuación de continuidad, ¿ya? Y en sistemas en serie se puede ver mucho mejor, ¿ya? Acá vamos a tener un caudal 1, un caudal 2 y un caudal 3 que van a ser los mismos. Entonces simplemente va a ser un caudal. Acerca de lo que son las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga en cada sección de tubería no van a ser iguales, pero si nosotros quisiésemos determinar las pérdidas de carga total en todo mi sistema, por ejemplo, en estas tres diferentes tuberías, de un inicio hasta un final, determinar las pérdidas de carga, simplemente tendría que sumar las pérdidas por cada sección de tubería. ¿Ya? Entonces acá la pérdida de carga total va a ser la pérdida de carga en uno más la pérdida de carga en 2 y la pérdida de carga en 3. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede en sistema? Más o menos van a ser ese tipo de disposiciones. Pueden ser sistemas en paralelo de 3 tuberías o de 2, ¿no? O, ¿ya? Pero generalmente de 2 a 3, ¿ya? No va a ser más, porque seguramente puede ser más complicado. En este tipo de sistemas, ¿qué ocurre? De la misma manera, vamos a tener una determinada entrada y una determinada salida. El caudal va a ser el mismo, ¿ya? Del que entra y el que sale. Obviamente va a ser el mismo porque no existe, por ejemplo, una entrada externa acá, ¿no? En este sistema o una salida, no existe. Entonces, el caudal que entra va a ser igual al caudal que sale. Pero si analizamos el sistema por adentro, bueno, como ustedes pueden ver acá, yo tengo tres diferentes tuberías, diferentes diámetros, diferentes longitudes, ¿ya? Así lo estoy considerando. En este caso, gráficamente tal vez pueden parecer los mismos diámetros o longitudes, ¿ya? Pero vamos a asumir que son diferentes. En este caso, nosotros vamos a tener una entrada de caudal y acá nosotros tenemos un nodo. En este nodo ya existe una distribución de caudal, ¿ya? Un caudal 1 que se dirige a esta tubería 1, un caudal 2 y un caudal 3. Obviamente la sumatoria de esos tres caudales va a ser el caudal que entra y el caudal que sale, ¿no? Porque, como les decía, simplemente acá se va a distribuir nada más, ¿ya? Ahora, si hablamos de las pérdidas de carga en todo mi sistema, si yo agarro un punto final, un punto inicial y un punto final, yo quiero determinar la pérdida de carga. La pérdida de carga para sistemas en paralelo va a ser la misma en cada sección de tubería. Es decir, la pérdida de carga total va a ser igual a la pérdida de carga en la tubería 1 y esto va a ser igual a la pérdida de carga en 2 y finalmente esto va a ser igual a la pérdida de carga en 3. Entonces, estos son los únicos conceptos que tenemos que aplicar para sistemas en serie y sistemas en paralelo, nada. Ya es una pequeña explicación que seguramente lo van a ver de manera detallada con el ingeniero. Ya, entonces vamos a ver cómo se aplica. Vamos a ver sistemas muy similares a lo que hemos visto, tal vez ya no provistos por una bomba, pero van a ser muy parecidos. ¿Ya? Veamos este primer ejercicio, donde me indican que en el sistema fluye agua. En este caso me da la temperatura, 15 grados centígrados, y lo único que me pide es determinar el caudal. Ya me dan ese sistema. Tengo un sistema provisto por dos tanques, dos tanques abiertos. Y viendo la gráfica directamente, mis dos tanques están abiertos a la atmósfera. Tengo acá yo el movimiento del fluido, en este caso es por gravedad simplemente, no existe una bomba, ¿ya? Pero en este caso mi tanque A obviamente se encuentra a mayor elevación que mi tanque B y el fluido se va a transportar simplemente por gravedad, ¿ya? Una diferencia de elevaciones de 7,5 metros. Yo tengo dos tuberías, como ustedes pueden ver acá, esta tubería 1 de un menor diámetro a la tubería 2, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Se puede ver la diferencia de manera gráfica, ¿no? Tengo codos instalados de una válvula, ¿ya? Pero acá resalto que cuando nosotros hablemos de sistemas en serie o, bueno, tal vez en paralelo, pero eso lo vamos a ver más en sistemas en serie.
Nosotros acá tenemos un accesorio adicional que acá tal vez gráficamente no se puede ver muy bien, ¿ya? Pero es un accesorio de expansión, ¿ya? Donde nosotros nos dirigimos de un diámetro menor a un diámetro mayor. Y esto ya es un accesorio adicional que ahora vamos a ver cómo poder determinar esta constante, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar con los accesorios ya que hemos visto, ¿no? Codos y válvulas, las entradas de tubería, las salidas de tubería. Y acá nosotros tenemos algo adicional, que es un accesorio de expansión. Digo expansión porque nos dirigimos desde una tubería de menor diámetro a mayor diámetro. Si fuese lo contrario, si fuese de una tubería de mayor diámetro a un diámetro menor, sería contracción. Ya en este caso se trata de una expansión brusca. ¿Ya? A eso se refiere este, este ejercicio. Ya. Continuemos. Tenemos las dimensiones de la tubería 1, en este caso, esta tubería de menor diámetro. Me dan la longitud, me dan directamente lo que son los diámetros. Como ustedes pueden ver acá, esto ya se refiere a lo que son diámetros internos. Ya acá me olvidaba esto. Diámetros internos. Me dan la longitud 2, me dan el diámetro interno 2. ¿Ya? Y me dan directamente las constantes, como ustedes pueden ver acá. Me dan las constantes. Pero en el caso, por ejemplo, de que no me diesen las constantes, si ustedes ven acá, yo no estoy hablando de diámetros nominales. Y recuerden que las tablas de las constantes de los accesorios dependen de los diámetros nominales, ¿ya? Entonces, si no me diese estos valores de las constantes, yo tendría que trabajar con longitudes equivalentes, ¿no ve? Porque yo no tengo el valor del diámetro nominal, tal vez lo podría aproximar, ¿no? Pero no sería lo correcto. Lo correcto sería aplicar longitudes equivalentes, porque son diámetros que yo no tengo los diámetros nominales. ¿No ve? Ya, entonces en este caso me dan las constantes, entonces no es necesario. Pero si no me diesen, yo tendría que utilizar longitudes equivalentes. Ya, entonces ya tengo los valores de las constantes. En este caso tengo la constante 1, eso se refiere a al codo, en este caso, que se encuentra en esa sección 1, ¿no ve? Y la constante de codo 2 en acá para el diámetro 2, la constante de válvula también. Y como les decía, me pide determinar lo que es el caudal en litros sobre segundo, ¿ya? En este caso, en ese sistema ya no existen puntos intermedios, ¿no? Ya no existen. Entonces, simplemente voy a realizar lo que es el balance global en todo mi sistema, desde A hasta B. ¿Ya? Entonces, en el punto A yo tengo una carga de presión, carga de velocidad y elevación. Hasta llegar a mi punto B yo tengo pérdidas de carga, ¿no? Entonces, acá voy a realizar por partes. ¿Ya? Primero la pérdida de carga en 1 hasta antes de este accesorio, ¿ya? Esto lo voy a trabajar por separado acá, ¿ya? Lo voy a trabajar por separado. Acá yo voy a tener una pérdida de carga, pero por expansión, y eso es lo que estoy representando acá. Y bueno, acá esta segunda sección de tubería tengo una pérdida de carga 2, ¿no? Por fricción y por accesorio. Hasta llegar a mi punto B, en este caso yo tengo una carga de presión, carga de velocidad y elevación. Las consideraciones que tengo que tomar nuevamente, en este caso mis dos tanques se encuentran abiertos, las cargas de presión van a ser 0, las velocidades también van a ser 0 en A y en B. Y bueno, mi nivel de referencia voy a considerar el nivel más bajo, en este caso B, entonces la elevación en B va a ser 0. La elevación en A nosotros acá ya tenemos, ¿no? Mediante el gráfico, ¿ya? Y acá voy a ya tener simplemente esta expresión. Voy a despejar inicialmente lo que es la elevación. ¿Ya? Y voy a ordenar mis variables. Primero, acá. Nosotros vamos a tener la pérdida en la tubería 1 por fricción y por accesorios, como ustedes pueden ver acá. ¿Ya? Simplemente reemplazo, como hablamos de la pérdida de fricción en 1, acá va a ser la carga de velocidad 1. Y segundo, acá igual, las pérdidas por fricción y por accesorio en 2. ¿Cómo vamos a nosotros expresar lo que son las pérdidas de carga por expansión o por contracción?
Ya acá les voy a mostrar una pequeña tabla, igual que las voy a pasar, que está junto con lo que es la tabla de longitudes equivalentes, ya esta expresión. Pérdidas por contracción y expansión. Cuando nosotros tengamos un accesorio de contracción, nosotros vamos a tener una constante de contracción, ¿ya? De accesorio, de ese accesorio, con relación a esta carga de velocidad. Pero para lo que se refiere a contracción, nosotros vamos a trabajar con lo que es la velocidad 2, es decir, la velocidad, como ustedes pueden ver acá, ya está representado, la velocidad de la tubería que tenga mayor pérdida de carga. Si hablamos eso de pérdida de carga con relación a lo que son los diámetros, recordando un poco de lo que es teoría, va a existir mayor pérdida de carga en una tubería de menor diámetro, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de contracción, la carga de velocidad va a estar en función al diámetro que tenga mayor pérdida de carga. En este caso, el diámetro 2, ¿no? El de menor diámetro. Y si hablamos de expansión, también tenemos que considerar la carga de velocidad, pero en este caso al que tenga mayor pérdida de carga. Y si yo veo acá este segundo gráfico, esto va de 1 a 2 y el que tiene mayor pérdida de carga, según este gráfico, es 1, porque tiene menor diámetro. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia para poder determinar las pérdidas de carga. Y ahí es lo que he reemplazado en mi anterior ejercicio. Y ya adelantándonos, en mi ejercicio, en el ejercicio que les había mostrado, se trata de una expansión, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esta expresión, ya esta segunda expresión. Va a ser un... Bien, chicos, continuemos, ¿ya? Esto ya lo vamos a terminar rápidamente, ¿ya? Pero esta explicación. Bueno, como les decía, para poder determinar lo que es las pérdidas por contracción, nosotros vamos a aplicar lo que hemos visto, ¿no? La expresión de pérdidas por accesorio, ¿ya? Acá simplemente va a existir una pequeña variación en relación a lo que son estas cargas de velocidad, ¿ya? Va a ser específicamente lo que son las constantes del accesorio, ¿no? Si es la pérdida por contracción, obviamente va a ser una constante de contracción, pero en acá la carga de velocidad va a estar en función a la velocidad del diámetro que tenga mayor pérdida de carga. En este caso, obviamente, las pérdidas de carga van a ser mayores en los diámetros más pequeños, ¿no? Entonces, en este caso, para lo que es la contracción, el diámetro menor, en este caso, si vemos el gráfico, va a ser 2, ¿no? Por eso es velocidad 2. Y si hablamos de lo que es expansión, acá nosotros vamos a tener una constante de expansión, que es el accesorio, obviamente, y acá la carga de velocidad en relación a lo que tenga mayor pérdida de carga, en este caso en 1, ¿no? Entonces, simplemente eso, ¿ya? Y si nosotros quisiésemos determinar lo que es las constantes, primero para lo que es contracción, vamos a ver en función a lo que es la relación de áreas. Esta pequeña tabla les voy a pasar, pero también se encuentra en las tablas del Potter que habíamos visto de los accesorios. Ya acá simplemente lo vuelvo a mostrar. Para leer las constantes, nosotros tenemos estas únicas tres constantes, como ustedes pueden ver acá.
Eso está en función a la relación de áreas, ¿no? Acá obviamente es área 1 con respecto al área 2, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si las relaciones de 2 a 1, la constante es 0,25. Si las relaciones de 5 a 1, 0,41. Y si las relaciones de 10 a 1, 0,46. Y si nosotros hablamos de una expansión, o en este caso ensanchamiento repentino, esta es la ecuación directamente para aplicar, ¿no? 1 menos el área 1 sobre el área 2, todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar para poder determinar las constantes. Y eso es algo adicional, eso también los voy a pasar. Entonces, eso lo vamos a aplicar al ejercicio que estábamos realizando. Ya en este caso, como les decía, estamos trabajando esto por separado. ¿Por qué lo estamos trabajando por separado? Más que todo para no llegar a confundirnos con lo que es la velocidad, porque, bueno, en algún caso, ¿no? Uno puede decir ya el accesorio pertenece tal vez a lo que es esta segunda sección, entonces se llegarían a confundir en lo que es esta carga de velocidad, ¿no? Por eso lo trabajamos de manera individual, ¿ya? Y entonces, eso espero que haya quedado claro. Y lo siguiente, en acá, tenemos que encontrar la manera de relacionar lo que son las velocidades, porque como en acá me piden lo que es el caudal, yo tendría que determinar, puede ser determinar la velocidad 1 o determinar la velocidad 2, ¿ya? Entonces, tengo que buscar la manera de relacionar velocidad 1 y velocidad 2. Simplemente poner en función de 1, ¿no? Ya sea velocidad 1 o velocidad 2. Además, recordemos que como estamos hablando de diámetros diferentes, obviamente también, como ya habíamos visto, las velocidades van a ser diferentes y los factores de fricción también van a ser diferentes, ¿no? Ya, entonces acá, primero lo que vamos a hacer es poner la velocidad en función de otra, ¿no? Ya sea la velocidad 1 en función de la velocidad 2 o viceversa, ¿no? Vamos a aplicar lo que es la ecuación de continuidad o lo que habíamos visto, ¿no? Para sistemas en serie, que el caudal tiene que ser el mismo. Y ahí es lo mismo que decir que estamos aplicando la ecuación de continuidad, ¿no? En ese sentido, si hablamos en este sistema en serie, el caudal que fluye va a ser el mismo, ¿ya? Entonces, eso es lo que estoy representando acá. El caudal en 1 va a ser igual al caudal en 2 o simplemente caudal nada más, ¿no? Y esto lo voy a poner en función a velocidades y áreas. Esto para relacionar, como les decía, lo que es la velocidad 1 y la velocidad 2. ¿Ya? En este caso voy a poner la velocidad 2 en función a la velocidad en 1. Entonces acá simplemente voy a despejar, poner en función de los diámetros. Y bueno, acá para reemplazar directamente lo voy a elevar al cuadrado, ¿ya? Lo elevo al cuadrado, como ustedes pueden ver acá, y reemplazo esta expresión, ¿ya? En lugar de velocidad 2 al cuadrado. Entonces reemplazo en esta expresión y ya tengo bueno, toda mi expresión en función a velocidad 1 simplemente, ¿no? Ya, entonces lo que voy a hacer posteriormente es despejar, porque todos mis términos, o bueno, la mayoría están en función de velocidad 1. Bien, ya, entonces acá lo vamos a factorizar. Nosotros necesitamos velocidad 1, como ustedes pueden ver acá. Yo voy a despejar esta expresión, ¿ya? Y bueno, acá tengo esa expresión grande, ¿no? Esa expresión amplia, que la voy a denominar ecuación alfa. Analicemos esta expresión. Yo necesito la elevación, que tengo, ya la tengo gráficamente, la gravedad obviamente es dato. Acá, los términos de abajo vayamos a analizar. Las longitudes y diámetros ya lo tenemos, ¿no? Lo que nos hace falta son los factores de fricción. Factor de fricción 1, factor de fricción 2, la sumatoria de las constantes. Acá, en 1, la constante de expansión y la sumatoria de las constantes 2. Ya está. Entonces acá vamos a ordenar un poquito. La elevación ya tenemos. Como les decía, longitud y diámetro también tenemos. Las constantes de los accesorios. Vamos a hallar por partes, ¿no? La sumatoria de las constantes 1. En 1, acá simplemente yo tengo una constante tanque tubería. Tengo 2 codos simplemente, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a acá simplemente aplicar, ¿no? La constante tanque tubería y 2 codos. 1, ¿no? De esta primera sección.
La constante tanque tubería les mencionaba que no depende del diámetro ni del tipo de conexión. En este caso, como es una conexión al borde simplemente, eso tiene un valor de 0,5. Si fuese entrante sería 0,8 y si fuese redondeada sería 0,3, ¿no? Y entonces acá es simplemente 0,5. Y este valor de la constante de codo 1 ya me daba, ¿ya? Y bueno, recalco nuevamente que si no me diesen, yo necesitaría para un diámetro de 0,075 metros, yo no lo tengo. En este caso ya es donde yo tendría que aplicar longitudes equivalentes. Ya eso recalco simplemente si es que no les diese el valor de la constante. Ya, pero en este caso me dan y yo ya tengo el valor. Para la sumatoria de constantes 2, acá yo tengo un codo y una válvula simplemente, ¿no? Hay una conexión acá, tubería tanque, ¿ya? Y en este caso, este valor siempre va a ser 1, ¿ya? Esta conexión tubería tanque siempre, no importa si está al borde, no importa si está adentro, bueno, es una tubería entrante o una tubería redondeada, siempre va a ser 1. ¿Ya? Y estos valores, como ya les había mencionado, ya me dan, ¿no? Para la válvula, para el codo, en la segunda sección. Yo sumo y ya tengo este valor. ¿Qué sucede para la constante de expansión? Les había mostrado una tablita, ¿no? Acá vamos a volver a ver, donde vamos a utilizar esta expresión. En este caso se trata de una expansión, ¿ya? O un ensanchamiento. Voy a utilizar esta expresión simplemente, ¿ya? Utilizo esa expresión donde, bueno, está en función del área, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, 1 menos la relación de áreas elevado al cuadrado. Esto lo voy a poner en función de diámetros, obviamente, ¿ya? Entonces ya tengo los diámetros y este es el valor de la constante de expansión. Entonces yo ya tengo la mayoría de mis valores, ¿no? Tengo la sumatoria de las constantes, tengo los diámetros. Voy a reemplazar mis valores. Reemplazo en la ecuación alfa, ¿ya? Y bueno, acá tengo esta expresión amplia, lo voy a reducir al máximo, como ustedes pueden ver. Acá yo ya tengo mi ecuación 1. Si ustedes notan esta expresión 1, para poder determinar la velocidad, está en función del factor de fricción 1 y el factor de fricción en 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este ya es un ejercicio de iteración, pero se trata de un ejercicio de iteración doble, porque yo tengo ya dos incógnitas adicionales, ¿no? Recuerden que generalmente habíamos visto simplemente con un factor de fricción. En este caso ya hablamos de dos factores de fricción, ¿ya? Nuevamente voy a yo tener que darme suposiciones, ¿no ve? Entonces, en este caso se trata de una iteración doble, como ya les había mencionado, y lo que vamos a hacer es asumir valores de factor de fricción 1 y factor de fricción en 2. ¿Ya? Entonces, si yo realizo la suposición, como les había mencionado, lo tenemos que verificar. La manera de verificar es volver a calcular un factor de fricción, ¿no ve? Y para ello nosotros vamos a utilizar nuevamente lo que son números de Reynolds y la ecuación en este caso puede ser de Swamy-Jane o la ecuación de Colebrook, eso ya les había mencionado, ¿no ve? Entonces acá voy a trabajar con esta expresión, donde si yo asumo un valor de factor de fricción 1 y 2, voy a obtener la velocidad en 1, ¿ya? Y acá yo voy a trabajar con una ecuación adicional, que es la relación de velocidades, ¿no? ¿Esto para qué? Para ya una vez teniendo el valor de velocidad 1, determinar la velocidad 2, que me va a ayudar, en este caso, a determinar un número de Reynolds 1 y un número de Reynolds 2, como ustedes pueden ver acá, y determinar los factores de fricción, 1 y 2, porque recuerden que depende del número de Reynolds, ¿no? En este caso, entonces, nosotros tenemos un par de ecuaciones adicionales, ¿ya? Obviamente son los mismos, solo que uno está en función de la velocidad 1 y el otro en función de la velocidad 2. Esas es, bueno, las únicas ecuaciones adicionales, ¿no? Entonces, el procedimiento va a ser el siguiente. Yo me voy a dar valores de factor de fricción 1 y 2 supuesto, cualquier valor. Voy a tener la velocidad 1, posteriormente voy a determinar la velocidad 2. Con la velocidad 1 voy a determinar el número de Reynolds 1. Teniendo el número de Reynolds 1, yo voy a dirigirme, en este caso, a la ecuación 5, que es la ecuación de Swamy-Jane, y determinar el factor de fricción 1 y verificar este valor 1 que yo he supuesto, ¿no? Y de la misma manera para el factor de fricción 2. Con la velocidad 2 determino el número de Reynolds 2 y un factor de fricción 2 calculado y verificarlo,
¿ya? Entonces, nos vamos a armar una pequeña tabla. Y bueno, para empezar los valores de factor de fricción uno y 2 para realizar la suposición, ustedes pueden darse cualquier valor, como habíamos hecho generalmente, ¿no? Ustedes se dan cualquier valor que ustedes deseen, puede ser entre 0010 y 0030, ¿ya? Pero a veces cuando ya se trata de dos valores que tengamos que suponer, a veces es complicado darse un valor inicial. Obviamente se pueden dar, por ejemplo, como yo me daba usualmente un valor de 0,020, que tal vez para algunos sería complicado, ¿de qué valor empezar? ¿Ve? Entonces, una pequeña recomendación que les daría, y lo que ya había mencionado, era trabajar con la ecuación de von Karman, ¿ya? Esto para darse valores iniciales, ¿ya? Esto obviamente no van a ser tal vez los correctos, pero van a ser valores con los cuales ustedes pueden empezar, ¿ya? Entonces, yo me voy a armar una pequeña tabla, ya va a ser una tabla un poco más extensa a la que habíamos visto anteriormente, donde yo me tengo que dar valores de factor de fricción uno supuesto, factor de fricción 2 supuesto, determinar velocidades uno y 2, determinar Reynolds uno y 2 y calcular un factor de fricción uno y 2 calculado. Y con esos dos valores verificar, ¿no ve? Ya, entonces, yo me voy a dar valores, por ejemplo, acá, de factor de fricción uno y 2. Estos dos valores yo los obtuve utilizando la ecuación de von Karman. Si ustedes desean, lo pueden hacer así, o pueden darse cualquier valor, ¿no ve? Que ustedes deseen. Ya, pero para no estar pensando demasiado en qué valores darse, entonces utilicen la ecuación de von Karman y van a tener una aproximación, ¿ya? En este caso, para el factor de fricción uno, utilizando la ecuación de von Karman, tengo un valor de 0,017, ¿ya? Y bueno, para la ecuación, bueno, para el factor de fricción 2 un valor de 0,015. Entonces voy a empezar con esos valores, son los valores iniciales, ¿ya? Entonces acá yo ya tengo lo que son factor de fricción uno y 2 supuestos. Estos dos valores voy a reemplazar la ecuación uno, ¿ya? Y reemplazando, realizando los respectivos cálculos, voy a obtener la velocidad en uno. Ya tengo la velocidad en uno, ¿no? Con la ecuación 2 voy a determinar la velocidad 2. ¿Ya? Entonces ya tengo las dos velocidades. Para verificar estos valores de factor de fricción supuesto y ver si los valores de velocidad son los correctos o no, voy a trabajar con los números de Reynolds. Para el número de Reynolds 1 voy a reemplazar acá en esta expresión la velocidad 1 y determinar el valor, ¿no? Y de la misma manera para el Reynolds 2. Ya, entonces yo ya tengo el número de Reynolds 1 y 2. Para verificar en realidad, nosotros vamos a utilizar la ecuación 5, ¿ya? Que es la ecuación de Swain-Jane, donde voy a reemplazar el número de Reynolds. Y acá anteriormente ya había determinado las rugosidades relativas para cada sección, ¿no ve? Para la rugosidad relativa 1 y la rugosidad relativa 2, ¿no ve? Entonces, acá simplemente reemplazo y tengo un valor calculado, ¿ya? De factor de fricción 1 y factor de fricción 2. Tenemos que verificar inicialmente por separado, ¿ya? Tenemos que ver si el factor de fricción 1 es igual al factor de fricción 2, ¿ya? En el caso de que estos dos fuesen iguales, hasta ahí va a ir la iteración. Y si no, tengo que seguir iterando, ¿ya? El factor de fricción 1 y 2 no son iguales. Entonces, la iteración continúa para 1. El factor de fricción para 2 no son iguales, entonces tengo que volver a iterar para los dos, ¿ya? Entonces, con este valor voy a volver a iterar y realizo los mismos pasos, ¿no? Con las 5 expresiones. Determino velocidad 1 y 2, Reynolds 1 y 2 y determino el factor de fricción calculado. Ya, entonces, con este valor de en este caso yo obtengo un valor de 0,020, en este caso para ambos, ¿no? Eso generalmente puede suceder o no, en algún caso puede que los valores sean diferentes, ¿ya? En este caso, justamente los dos valores son iguales, ¿no? En este caso, para la segunda iteración, yo tengo un valor de 0,019 como supuesto y para el calculado un valor de 0,020. Ya les decía que el número máximo de iteraciones que podemos hacer es 3. ¿Ya? En este caso sucede eso, ¿no ve? En la segunda iteración que hemos realizado, el valor es similar, pero no es igual, ¿no ve? Entonces voy a realizar una última iteración, la tercera iteración y la última, con esos dos valores que hemos encontrado, ¿ya? Entonces vuelvo a realizar los mismos pasos y acá
el valor de factor de fricción calculado y supuesto ya son iguales. Entonces, hasta aquí es la iteración, ¿ya? Con estos dos valores, ¿no? De velocidad uno y velocidad 2. Ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, si el valor supuesto y el calculado de uno de los factores de fricción fuesen iguales? ¿Ya? ¿Qué sucedería si este fuese el caso? Acá nosotros tenemos este valor 0,017 y 0,017. Entonces, para el factor de fricción uno ya no es necesario realizar la iteración, pero tendríamos que seguir trabajando con ese valor, porque la ecuación para determinar la velocidad depende de los dos valores, ¿no? Entonces, si para uno ya se iguala lo que es la suposición, ya no es necesario corregir. Y para el que no sea igual, en ese caso tenemos que seguir la iteración. Ya, entonces en acá, como conclusión, nosotros tenemos que para el factor de fricción uno la velocidad es 2,984. Y para el factor de fricción 2 bueno, que es el mismo en realidad, la velocidad es de 0,746. ¿Ya? Y como me pedía lo que es el caudal, puedo trabajar con cualquiera de las dos velocidades, ¿no? En este caso voy a trabajar con la velocidad uno. ¿Ya? Acá voy a reemplazar el área para la sección circular, reemplazo la velocidad uno, el diámetro uno, y ya tengo el caudal, en este caso en metros cúbicos sobre segundo. Y lo que yo necesito es el caudal en litros sobre segundo. Simplemente realizo el respectivo factor de conversión. Entonces, como resultado tenemos que el caudal para mi sistema es de 13,186 litros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, este ya sería el primer ejercicio de sistema en serie. ¿Tienen alguna duda, chicos? Auxi, sí, una duda. ¿Y si trabajara con la velocidad 2 habría una variación y tomaría en cuenta ese caudal también? ¿O podría ser con las dos velocidades? No, en realidad tiene que salir el mismo valor. Ya a ver, no sé si alguien tiene alguna calculadora. Puede existir una pequeña variación tal vez por decimales, pero no tendría que variar mucho, porque lo que hemos tomado como base para resolver este ejercicio es que el caudal en el sistema va a ser igual, bueno, en todo mi sistema va a ser igual, ¿no ve? Entonces, no sé si alguien me pudiese calcular lo que es el caudal, pero con la velocidad 2, ¿no ve? Si reemplazan 0,746 por pi cuartos por el diámetro uno era 0,150, ¿no ve? No sé si alguien, por favor, me trece pudiese coma dar. dieciocho ¿Cuánto es? 13,18. Es lo mismo, ¿no ve? Es lo mismo. Tal vez por algún decimal o por algo, ¿ya? Pero generalmente el resultado va a ser igual, porque como base para sistemas en serie estamos tomando que el caudal va a ser el mismo en todo mi sistema. Entonces, si ustedes determinan el caudal con el volumen 2, perdón, con la velocidad 2, el resultado tiene que ser el mismo o similar, no debería variar bastante. Ya, entonces, espero que eso haya quedado claro. No sé si tiene alguna otra pregunta. En este caso, ya el procedimiento de iteración, como ustedes pueden ver, es más largo, ¿no? Y eso que estamos hablando de un sistema simplemente de dos tuberías de diferente diámetro. Si hablásemos de un sistema en serie de tres tuberías de diferente diámetro, entonces sería una tabla de iteración más extensa. Hablaríamos de tres factores de fricción, tres velocidades, tres números de Reynolds y tres factores de fricción que tenemos que calcular, ¿no ve? Entonces, esa es la única diferencia, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda más. Ya, me parece que no tienen dudas, ¿no? Espero que haya quedado claro. Ya en este caso ya estamos entrando en sistemas en serie. La siguiente vamos a hacer igual sistemas, igual un sistema en serie, pero ya vamos a ver un ejercicio ya con contracción y un ejercicio de sistemas en paralelo, ¿ya? Entonces vamos ya viendo un poquito más de lo que es el avance. Eh, no sé si alguien me pudiese decir hasta dónde van a avanzar con el ingeniero. No sé si van a avanzar sistemas ramificados. ¿Alguien sabe, por favor?
Ya vamos a tratar de llevar hasta sistemas ramificados. Ya eso depende de acuerdo al avance del ingeniero, ¿ya? Pero lo que es sistemas en serie y en paralelo sí lo van a ver de esta manera. Entonces, lo que nos haría falta sería realizar sistemas en paralelo y, bueno, algunos ejercicios adicionales, ¿no? Algunos ejercicios más de examen, ¿ya? Entonces, en eso quedaríamos, chicos. Si no tienen más dudas, entonces hasta aquí quedaríamos en el avance y continuamos la siguiente clase. Hasta luego, Auxi. Ya, hasta luego, chicos. La siguiente continuamos, ¿ya? Gracias, Auxi, hasta luego. Hasta luego, chicos. Se cuidan.